Hace unos días se anunció el cartel de la Semana Santa de Sevilla. El trabajo es obra de Salustiano García, autor figurativo realista especializado en el retrato, oriundo de Villaverde del Río, en Sevilla. La polémica que envuelve el cartel redunda en el carácter afeminado, provocativo, sexualizado y homoerótico que, según las críticas, caracteriza la obra. Críticas emitidas por una mayoría de personas en redes sociales que afirman con vehemencia que esta imagen no representa la Semana Santa de Sevilla. Podemos entender que hay grandes críticas en el clamor popular de rechazo, y aquí vamos a tratar de entender el porqué. En lo que a mí concierne, el arte cristiano no es algo que me entusiasme particularmente. Sí que lo considero muy interesante por lo simbólico de la iconografía cristiana, sobre todo el simbolismo ultra explotado en el folclore, muy presente en la cultura popular, ya típico y muy característico de los misterios que envuelven a Jesús y al entorno del mismo, así como el de la cristofanía, donde la simbología es muy importante y también muy presente en mi capítulo favorito de la vida de Cristo, que es la Pasión, representado ampliamente en las procesiones de toda España y en obras famosas y extremadamente populares en todo el mundo y durante muchísimos años de historia. La Pasión es un momento clave de la vida y leyenda de Jesucristo y que narra, entre otras cosas, su traición, sacrificio y muerte violentas, todo envuelto en un carácter muy sufridor y martírico, propios de la crueldad, injusticia y maldad con la que se condenó a Cristo, el Hijo de Dios. La iconografía cristiana es muy inspiradora y trabajos muy recientes en la cultura popular y sobre todo en el videojuego como Blasphemous de la sevillana empresa de Game Kitchen o la ya ultra famosa y en constante crecimiento marca británica de miniaturas como es Warhammer 40.000 lo demuestran. Sobre todo estos dos captan muy bien la esencia cristiana prototípica del barroco, el sufrimiento, el martirio, el amor sacrificado, el dolor y otros aspectos muy intensos y particularmente emocionales y emotivos que envuelven a la cristiandad. En Blasphemous hay un muy evidente aire folclórico español, algo que se agradece pues lo dota de personalidad y lo hace muy propio de nuestra tierra, pero en Warhammer 40.000 adquiere un aire superior y especialmente macabro al combinarlo con el horror cósmico y el futurismo distópico, donde la fe y la religiosidad son un arma y un refugio que empodera y deforma a sus personajes de diferentes tipos y en imaginativas direcciones, siempre con la dotación del sufrimiento crudo, el martirio, la violencia y en última instancia la guerra, muy típica también de las cristianas cruzadas o de Roma, además de la crudeza típica de los sajones protestantes que consideran el mero hecho de nacer y estar en el mundo un pecado que requiere de la salvación. Por extensión, el arte sacro y todos los trabajos inspirados en la santidad cristiana han sido marcados con esa impronta de devoción extrema y de promoción de la fe en algo superior mediante el sufrimiento, el dolor o el sacrificio, quedándose en el imaginario colectivo como única representación o al menos la más contundente de lo que viene a significar la fe y la religiosidad para con el Dios occidental. Esta idea es muy común y está instalada en la mentalidad general como algo muy propio, muy intenso y normalmente como algo muy negativo de la fe, de la cristiandad y en última instancia de la Iglesia, dado que ese carácter represor y autoflagelador es, por consenso progresista, sentenciado como negativo. Y aunque suene muy punk, eso es lo que hace a Semana Santa a la Semana Santa. El misterio, la oscuridad, el dolor de Cristo, el silencio y el extremo respeto, la exaltación, la pasión y la épica romántica de la flagelación. Todo ello muy bien llevado con el sonido de las bandas de música, las imágenes de nazarenos, el fuego de las velas y las a veces extraordinarias representaciones pictóricas de Cristo, la Virgen María y otros sucesos canónicos en la vida del Mesías. Pero ahora volvamos con el cartel. Si hablamos del carácter técnico de la obra como producto artístico, yo no tengo nada que objetar. Salustiano es extremadamente pulcro y correcto, cosa que personalmente valoro mucho en el trabajo, pero no solo pulcro en la técnica, sino temáticamente hablando. Y eso es una característica que además también valoro y considero definitoria del estilo de este autor. Como cartel cumple la función de ser llamativo. Mirad la que ha liado. El simbolismo que representa la violencia, la pasión y el amor residen en el rojo brillante y plano que aparece detrás de la figura, no siendo esta vez una representación pragmática del sufrimiento de Jesús el centro de la obra a modo de heridas o de gestos de lamento y martirio. Las potencias dotan al Cristo de ese carácter barroco y todopoderoso, potencias doradas asociando divinidad mayúscula y el dorado como símbolo del cenit de la pureza, la nobleza y la gloria material. Un Cristo majestuoso pero terrenal, un Cristo hombre tocado
encarnado por la divinidad. La tipografía, muy importante en la cartelería, es una serifa palatina mayúscula rollo Times New Roman que dota al conjunto de ese carácter romano y sobrio. La disposición del cuerpo de Cristo en conjunto a los bloques tipográficos a los lados se disponen en forma de cruz circunscrita con la disposición de los elementos antes que en una representación directa y evidente de la cruz cristiana. El retrato de un Cristo no maltratado ni violento, un Cristo que no padece ni sufre, un Cristo resucitado y completamente pulcro, vencedor, que no solo cataliza con la técnica del autor, sino que manifiesta el poder impoluto de la figura revivida e inmortal de Jesús, así como la belleza característica del bien puro y la bondad que posee la figura del piadoso Redentor, ya imposible de mancillar tras la resurrección y como unificación de la bondad y perdonador de todos los pecados, pues recordemos que Jesús es sobre todo amor. Yo lo considero un muy buen trabajo, tanto en técnica como en temática. Pero aquí viene la contraargumentación, y es si me resulta apropiado para ser el cartel de la Semana Santa de Sevilla. Los anteriores carteles son, además de mucho menos interesantes, mucho más prototípicos, desembocando en un resultado familiar, esperable o formalmente contenido. Nada muy disruptor ni escandalizador, pues incluso el más rompedor parece tranquilo y suavizado, cosa que se entiende como respetuosa en la mentalidad general. En resumen, que son innovadores o con pretensiones rompedoras, pero no mucho, pues ante todo no se busca generar polémica con una posible agresión a lo que tratan de representar. Desde mi punto de vista, creo que la Semana Santa de Sevilla destaca por el carácter extremadamente pasional y sufridor, un ambiente de virtuosidad y exaltación totales, muy propios de un evento traumático como es la Pasión de Cristo, donde de manera injusta murió por nuestros pecados. Un carácter muy pesado y barroco yace detrás de toda la Semana Santa y sus numerosos pasos, un carácter muy antiguo y clásico, un carácter que creo que contrasta mucho con esta sofisticada y bastante posmoderna forma de representar la Semana Santa de Sevilla, que no tanto a Cristo, dado que si echamos un vistazo a la pintura o escultura pasada aparecen representaciones similares de Cristo tanto en aspecto como en forma o como en actitud. Entonces el problema no está en la representación de Cristo como tal, sino en que esta imagen como cartel no aúna los sentimientos clásicos y típicos de la Semana Santa, como por ejemplo sí que lo hacía el anterior, que por cierto me parece la hiperhostia de bueno. Todos recordamos la Semana Santa como un momento de júbilo y de frenesí devoto, a veces con mejor o con peor resultado, de gente llorando y aclamando a las vírgenes y a los cristos, gente peleándose porque sus niños toquen los divinizados palios de las vírgenes, con tal de obtener suerte o fortuna de cara al futuro. La posmodernidad amenaza con la renovación y la revisión de todos los aspectos de nuestra intimidad y cotidianeidad, desde el cuidado y enseñanza de nuestros hijos, pasando por lo que vemos y consumimos a diario en el mercado banal de cine y artes, así como en la vestimenta y en los movimientos sociales que te puedes encontrar en la política o en la calle. Volviendo de nuevo a nosotros y a lo más íntimo de nuestra espiritualidad y fe. En los últimos años hemos visto muchos ataques hacia la religiosidad, sus figuras y sus lugares o monumentos, tachándoselos de anticuados, opresivos, de extrema ultraderecha y con ello de connotaciones intrínsecamente negativas, por lo que nuestra cultura cristiana está en constante amenaza, entre otras cosas por lo que se conoce como revisionismo histórico, que atenta directamente contra figuras importantes de nuestro pasado o de nuestro presente, reyes o descubridores, que se asocian a la leyenda negra y a la cristiandad como religión nociva, violenta e invasora, por lo que todo lo que provenga de o contenga a la misma debe ser rechazado y destruido. Esto combinado con los múltiples escándalos de la Iglesia, a veces sobredimensionados y muy mediatizados, con intención política para ganar debates, discursos o elecciones, y a su vez por lo convulso del nuevo papado y su propia figura, en cierto modo disruptora y a veces incoherente o incomprensible. Todo esto conlleva a que el mundo de la fe cristiana, tan aparentemente sólido e indestructible, se vea amenazado por las corrientes culturales progresistas, que como tremendas olas irrumpen contra todo lo que se les pone por delante, manchándolo completamente con su marea de arcoíris para siempre. Anteriormente, mundos como el del videojuego se han puesto en entredicho, imponiendo a base de políticas o con técnicas cuestionables opciones más sanas e inclusivas, yendo en contra muchas veces de la lógica, de la organicidad o de los propios miembros compositores de estos mundos, así como las propias franquicias, deformando historias o cambiándolas con el fin único de incluir estas nuevas ideas. Lo mismo ha sucedido en el cine, y también sucede en la educación con la incorporación de charlas feministas o de drag queens trans a los chicos jóvenes. Y claro, el mundo cristiano es muy sólido y muy contundente en sus formas. Es un mundo dogmático, un mundo bonito y muy interesante, un mundo que puede llenar mucho, pero también un mundo que no adopta muy bien los cambios, sobre todo si vienen de sectores disruptivos
colectivos que se autodenominan ateos y odiadores de la religiosidad, como normalmente suelen ser los sectores de izquierda progresista. Las ideas progresistas son hoy en día imperantes, a veces incluso obligatorias, por lo que si estas nuevas ideas invaden la aparentemente inamovible filosofía e iconografía cristianas, es normal que la gente proteste, tanto como protesto yo en lo mío. Y en un mundo donde el feminismo y el activismo LGBT intentan destruir todo con sórdida violencia, colándose en los aspectos más íntimos de las personas, intentando derribar o transformar las cosas para fagocitarlas y poder así controlarlas, los cristianos, la cristiandad y todo ese mundo se siente amenazado, invadido, se siente violado por el constante bombardeo de ideas y noticias. Y como el ambiente cultural está muy crispado y la división social está muy patente, los hombres y las mujeres peleados, la sociedad ciertamente desmoralizada y desmoronándose poco a poco, es lógico que se perciba este cartel como una amenaza trans, LGBT, feminista, que busca de alguna manera invadir y manchar el clásico mundo barroco con olor a incienso de la cristiandad y de la Semana Santa, donde todos esos temas no son especialmente populares y bienvenidos. Por lo que un Cristo guapo y totalmente limpio, un Cristo que se diría metrosexual con ese aspecto seductor y complaciente de efebo griego, sería de notorio rechazo para una celebración en crisis como es la Semana Santa, donde claramente y dada la evidente confrontación social de ideas novedosas y sexualmente subversivas, no sería tan bien recibido como se esperaría de un cartel mucho menos interesante o impactante, pero sí más complaciente para con la esencia de la festividad. Hay gente que argumenta: ¿qué pasa? ¿Que ves algo sensual o erótico en el cartel? Quizás seas tú el que tenga algo que mirarse, con la intención de deslegitimar lo que dices, intentando llevarte gay a ti, como si eso fuera una incapacidad para poder argumentar contra la apariencia estética del cartel. Yo, como hombre heterosexual, sé reconocer la belleza y la actitud sensual cuando se trata de una mujer, pero también cuando lo veo en un hombre. Sé reconocer a un hombre guapo, bello o sexy, no soy ciego y puedo señalarlo. Y no me considero tocado por la divinidad ni superior, sensiblemente hablando, a ninguna persona. Y reconocer belleza o sensualidad en algún tipo de manifestación artística, tanto de manera acertada como equívoca, no me hace menos hetero ni más gay, ni mucho menos deslegitima mi crítica a mi condición sexual, porque si resultase que yo fuera homosexual y dijera estas palabras, ¿serían más válidas? ¿O tendrías tú que callarte y no argumentar por miedo a mi condición sexual más que a mis argumentos? Esto demuestra que al final toda esta retahíla de argumentos defensores, sobre todo emitidos por socialistas progresistas, son precisamente esas malas personas que sí tienen sesgos homófobos o nocivos para con los homosexuales o personas del colectivo. Por eso suelo decir que estas ideas son meros discursos políticos para chantajear y utilizar a las personas por medio de su sensibilidad y su miedo a hacer daño a otros, obligándote a estar o en su bando o en su contra, como ya le sucedió a Ángel Martín o a los supuestos fachas que protestan porque a lo mejor son unos mariquitas reprimidos que tienen que salir del armario. Yo entiendo lo que dice la gente, pero no porque el cartel esté mal, o sea, malo o negativo, sino porque esta manera de representar a Cristo, que quizá no es especialmente novedosa, sí que es en nuestro clima social una imagen poco bienvenida y muy susceptible de rechazo y crítica, dado que el mundo de la cristiandad está en constante agresión o entredicho, blindándose así contra cualquier cosa que pueda tener un mínimo aire o connotaciones progresistas. Y considero que odiar o escrachar al autor salustiano no tiene lugar, porque independientemente de que te guste o no su trabajo, es un trabajo bueno tanto técnica como temáticamente, aunque quizá no sea todo lo deseable para una festividad como es la Semana Santa y en los tiempos que corren, por lo que la supuesta responsabilidad recaería en los organizadores o el jurado que han decidido dar el visto bueno al trabajo de Salustiano como representante de la festividad del año en curso. Y esa es la polémica que hay con el cartel, clara evidencia de la crisis cultural, el enfrentamiento social y la problemática de los discursos nuevos contra las costumbres clásicas. Y es que en una época donde nuestra fe tradicional se ve amenazada tanto por discursos como por otras religiones más agresivas, más fuertes o más protegidas por los órganos rectores de nuestra patria, solo podemos esperar reactividad, reaccionarios que con más o menos razón o con mejores o cuestionables argumentos responden hacia lo que claramente es una situación de crisis. Y eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado o que al menos mi información y opinión haya puesto a trabajar vuestra cabecita. Compartidlo y nos vemos en el próximo vídeo.